Ahí en la Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, 22 y 23. Versículo 22, versículo 23. Cuando lo tenga ahí, indíqueme con un amén. Gracias. Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23. ¿Ya lo tenemos toditos? Vamos a darle lectura a estos dos versículos. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, que todo observo que soy muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido, a que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Tome sus lugares, hermanos. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en esta hora que tú pongas cada palabra tuya en mis labios, que yo solamente sea un instrumento en tus manos, oh Dios. Que tú seas quien nos ministre, seas quien nos enseñe, sea tu Espíritu Santo poniendo cada palabra y que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, nuestro tema de hoy, hermanos, es: ¿conocemos realmente a Dios? Esa es una pregunta. ¿Conocemos realmente a Dios? Porque el apóstol Pablo le está diciendo, ¿verdad? Te vengo a hablar de un Dios el cual tú adoras, pero que no conoces. Y allí, hermanos, ahí en este hermoso capítulo de Hechos, vemos al apóstol Pablo llegando allí con Timoteo y con Silas. Y desde que llegó, empezó, dice la palabra de Dios, a enseñar allí, a discutir, a enseñar, por 3 días allí predicándoles de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero como estaba reciente, vamos a decirlo así, ¿verdad? Reciente el Evangelio. Empezaron a discutir y les quisieron hacer daño, los quisieron correr de la ciudad, de tal manera que envían al apóstol Pablo, lo sacan y lo llevan a otra parte, mientras se queda allá Timoteo y Silas a arreglar el asunto y a dar respuestas de lo que estaba sucediendo allí, que les decían: no es otro evangelio, es el mismo, es Cristo resucitado. Y por eso dice: y mientras, pero se dice, hermanos, que en el 2019 se estimó más o menos que hay 7,500 millones de personas, un estimado en el 2019. A lo mejor ya somos menos por lo del virus o somos más por los que nacieron, ¿verdad? Pero en el 2019 más o menos se calculó que eran 7,500 millones de habitantes que viven aquí en el planeta Tierra. De estos, 2,100 millones son considerados cristianos, y aquí incluyen católicos, evangélicos, mormones, adventistas, testigos de Jehová, iglesias orientales como los que creen en el yoga, ¿cómo se llama el otro? Buda, en el Buda, que en realidad son ateos, ¿verdad? Son ateos en Alá, hay otro que les dicen Ilama, quién sabe qué, pero dioses orientales, que en realidad son ateos, hermanos, pero que tienen una creencia. Entonces, dice: ahora, independientemente de estos
¿cuántos realmente conocen al único y verdadero Dios, incluyendo al pueblo evangélico? ¿Cuántos realmente conocemos a Dios y lo adoramos de una manera correcta? ¿Cuántos lo estamos adorando de una manera correcta? Cada uno de nosotros debe de estar seguro de que conoce y adora al único Dios verdadero, hermanos, porque a veces estamos adorando a un Dios, pero en realidad no es nuestro Dios. ¿Por qué? Por nuestra conducta, que es lo que vamos a ver ahorita. Porque yo siempre me ha gustado ese canto desde que lo oía ya por los 80s, y siempre, casi siempre lo digo muy seguido: qué fácil es decir, yo soy cristiano, pero mis hechos muchas de las veces no son de un hijo de Dios. No lo voy a decir de un creyente, porque todos creen en Jesús, amén. Todos creemos en Jesús, de un hijo de Dios. La manera correcta de un hijo de Dios. A veces se está adorando, pero se está adorando a un Dios de que no me hace nada, es todo amor. El día que yo muera, yo voy al cielo y entraré al reposo de mi Señor, pero tal vez en todo el camino nunca quité algo que Dios una y otra vez me decía a través de su palabra que habría que quitar de mí. ¿Por qué? Porque muchas veces estorbamos con nuestra conducta a otros hijos de Dios, o hacemos discípulos igualitos a nosotros, igualitos, incorrectamente. Entonces, aquí haciendo un poquito de historia, dice allí en el versículo 16 de lo que estamos leyendo: mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién estaba esperando? A Timoteo y a Silas. Lo estaba esperando porque ellos se habían quedado allá y a él lo habían sacado, porque estaba tremenda la situación ahí. Los acusaban de que estaban alborotando al pueblo de Dios. Así que dice que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Su espíritu se enardecía, hermanos, o sea que estaba bien molesto de ver a la ciudad entregada a la idolatría. ¿Y cuántos de nosotros nos molestamos cuando vemos a un hijo de Dios que está haciendo algo incorrecto, algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios? Dice allá en Judas, versículo 3, dice: yo te digo que contiendas ardientemente sobre tu fe, o sea, pelea tu fe en lo que has creído. Ardientemente es con pasión, que retengas tu fe con esa pasión, que nadie te lo vaya a arrebatar. Así que el apóstol Pablo dice que se enardecía su espíritu al ver al pueblo entregado en la idolatría. Así que dice que discutía en la sinagoga de los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Discutía, hermanos, o sea, decíamos la semana pasada, derribando argumentos de lo que yo creo que así es. Yo creo que estoy bien, pero que nada que ver, hermanos, a lo que nosotros realmente espera Dios de nosotros, lo que realmente quiere Dios de nosotros, mi hermano. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Cristo viene, hermanos. Y es necesario que ya hagamos la tarea, dicen, ¿verdad? Ya. Tenemos nosotros como mexicanos el dejar todo a última hora. A última hora tenemos eso, ¿verdad? Decimos, no, falta mucho tiempo. No, falta mucho. Y se nos llega el tiempo y a la mera hora andamos a la carrera y ya no hicimos las cosas bien. Pero no estamos seguros en esta vida, hermanos. Si dicen que el mañana le pertenece a Dios. Nosotros solamente vivimos el hoy. El mañana Dios dirá. Entonces, Pablo discutía con quiénes, hermanos, con filósofos, con gente estudiada, con gente intelectual, con gente que decía, yo sé mucho y estoy bien. Y dice que Pablo iba y discutía todos los días
en la sinagoga, ahí donde se reunían, y en la plaza. Porque si algo tiene Atenas es que había mucho filósofo ahí, mucho intelectual, y ahí vienen las Olimpiadas, hermanos. De ahí vienen todos esos Juegos Olímpicos. Entonces, ahí este lugar de Areópago era una colina, una plataforma donde usted podía ir a exponer su sabiduría. Y muchos intelectuales había ahí, les gustaban los debates. ¿Cuánto les gustan los debates, hermanos? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que sobre palabra necia ni discutas, ¿verdad? Dice, no discutas, pero Pablo quería demostrarles que había un Dios verdadero, que había un Dios que todo lo ve y que todo lo escucha. Así que allí, hermanos, allí discutía, y algunos filósofos, dice, de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaban el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Como hoy en día hay muchos que les gusta algo nuevo. Dicen, siempre es lo mismo, mejor hay que buscar algo nuevo, algo que me motive. Y eso eran estas personas, les gustaba estar escuchando siempre algo nuevo, siempre algo nuevo. ¿Para qué? Para aprender, porque eso los hacía sentirse superiores, eso los hacía sentirse mejores. Así que les gustaba aprender algo nuevo. ¿Pero qué es un epicureo? Epicurio. Bueno, ellos, hermanos, decían que todo usted puede vivir y puede disfrutar de todos sus placeres, porque todo es materia. Todo es materia, y un día todo se va a terminar y ahí se va a acabar. Usted se va a terminar con el universo y ya se acabó todo. Que la vida es solo una y que hay que disfrutarla y que no le va a pasar nada, hermano. Que usted puede adulterar, que usted puede casarse con hombres y mujeres con mujeres, y que usted puede emborracharse y puede hacer lo que usted quiera y no le va a pasar nada, porque todo es materia y un día se va a deshacer y se va a acabar. Disfrute la vida. Decían ellos que los placeres era la felicidad, y para ser feliz había que disfrutar de los placeres. Y eso era lo que ellos enseñaban, que no había nada después de la muerte. Imagínese un mundo, hermanos, sin moralidad. Imagínese un mundo sin leyes de Dios, que cada uno hiciera lo que bien le parece. Que si usted quiere robar, roba y no hay problema. Que si usted quiere matar, mata y no hay problema. Y si usted quiere ir a hacer daño, vaya y hágalo, no hay problema. Imagínese un mundo sin moralidad y sin la ley de Dios. ¿Cómo cree que estaría el mundo? Sin una ley que nos rija. Dice mi papá, ¿verdad? El que tiene más saliva come más pinole. Traga. Ah. ¿El que tiene o el que come más saliva? El que tiene más saliva, traga más pinole. O sea, hace que los más vivos eran los que iban a sobrevivir. Pero esa era la creencia de ellos, hermanos. Goza la vida, no hay nada después de la muerte. Polvo eres, y al polvo vas a volver. Disfrútalo, vívelo. Para ellos esa era la felicidad, que no va a pasar nada. Y eso era lo que ellos creían y enseñaban.
que un día se va a acabar el universo y ahí se va a acabar todo. Pero hay algo, hermanos, que Dios puso en el ser humano y es la eternidad. La puso en nosotros la eternidad, es el alma. En los animalitos no la puso. O usted ha visto un grupo de conejitos haciendo un culto. O un grupo de changos haciendo culto. Algún Dios. ¿Verdad que no? Nomás al ser humano nos puso la eternidad, nos puso el buscar de Dios. ¿Por qué nos puso el buscar de Dios? Porque hay algo, hermano, después de la muerte que mucho creyente cree que no le va a pasar nada. Cree que no va a suceder nada, que el día que vaya a morir él pide perdón y listo. Que el día que él esté en cama se arrepiente, como todo cristiano, que ahora se dice todo mundo cristiano, le hablan a un cura, le hablan a un pastor, le hablan a un líder y ore por mí, estoy arrepentido, pido perdón y ya, me fui al cielo. Eso es lo que mucho cristiano cree. Mucho hijo de Dios así lo cree. Por eso, si no lo creyeran, hermano, tuvieran una vida santa, como nos decían el jueves. Tuvieran una vida apartada para Dios. Una vida buscando cómo agradar a Dios. Pero tienen eso de que ya cuando ya me esté sonriendo la muerte, pues yo le hablo al pastor de la iglesia, que acabo, yo diezmo, yo estoy ahí, y Dios me tiene que de alguna manera perdonarme. ¿Usted cree que valdría esa oración? ¿Usted qué cree? ¿Que es por arrepentimiento o por conveniencia? No le oigo. ¿Verdad que sí? Me conviene pedir perdón y arrepentirme para poder ir al cielo. Pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón y Él decide si fue sincero o no. Pero si yo tuve mucho tiempo en el cual me hablaron de Jesucristo, el cual me hablaron de santidad, el cual me hablaron de cómo comportarme como hijo de Dios, y yo lo tuve por pasajero, por como buen mexicano, al último que yo me sienta mal, yo oro y que oren por mí y listo. Y ahora sí, nuestro hermano se fue a la gloria a reposar con nuestro Dios. Dios conoce el corazón, hermanos. Y estos hombres, eso enseñaban, que todo es materia y que todo desaparece y que no va a suceder nada. ¿Y quiénes eran los estoicos? Pues los estoicos vienen ahí del panteísmo. Ellos enseñaban de la materia y la fuerza, que hay algo más allá, hay una fuerza más allá de nosotros. Para ellos todo es Dios. Esa lámpara es Dios, no la toques, es Dios. Esa vaca es Dios, no la toques. Esa cucarachita no la matas, puede ser un Dios. Y todo es Dios. Y eso era lo que estaban esos hombres. Por eso llega el apóstol Pablo y ve una multitud de dioses ahí, que adoraban a muchos dioses y tenían un altar por si no conocemos un Dios, y para que no se vaya a enojar, pues le hacemos ahí el altar por si hay un Dios que desconocemos, se lo ponemos ahí al Dios no conocido, para que no se enoje y reciba la misma adoración. Y eso era lo que el apóstol Pablo cuando llegó le molestó. Le molestó ver a la ciudad entregada en esa idolatría y adorando a un Dios que ni conocían, pero que ellos le rendían culto. ¿Por qué le rendían culto? Porque era algo que ya se sabían mecánicamente. Si usted se fija, a veces ponemos nuestro cerebro en automático y estamos cantando en automático. Y que no nos cambie la hermana la estrofa porque ahí despertamos, porque nosotros íbamos en el automático y nos cambiaron la estrofa y reaccionamos. Entonces, hoy en día, los cristianos actúan y viven como si Dios no fuera una persona, mi hermano. Como si nuestro Dios no ve nuestra conducta incorrecta. Como si Dios no escucha cómo yo me expreso afuera.
A veces cree el cristiano que Dios es nomás aquí y que nomás aquí me ve, nomás aquí me escucha y aquí me habla y listo, pero que allá afuera no me ve. Creemos en un Dios que no oye, no palpa, no mira, pero usted ha leído textos donde dice, y se dolió el corazón de Dios. Usted ha leído donde dice, y vio Dios que la maldad del hombre, el pensamiento del hombre era de continua maldad. Entonces Dios es una persona, hermanos, que escucha, que habla, que mira y que también actúa. Pero mucho creyente hoy en día piensa que no es así. Piensa que nomás venir aquí, escuchar, cantar, aplaudir, diezmar, ofrendar, lo que usted quiera hacer, y me voy y listo. Pero mi hermano, te voy a dar a conocer un Dios que hizo un infierno. No para el ser humano, lo hizo para Satanás y todos sus ángeles, pero que mucha persona se está yendo por ahí. Así que dice, ya que a pesar, dice ahí Judas, capítulo 4, dice aquí, porque vive en un cristianismo libertino, lleno de placeres del mundo y diciendo que estamos en la gracia y que Dios no le va a reprender por ello. Hoy en día se está viviendo, dame por favor mi agua, ahí la dejé en mi bolsa. Se está viviendo un cristianismo que todo se vale y que estamos en la gracia, hermanos. Yo no creo, gracias, yo no creo que Dios me vaya a mandar al infierno, hermano. Pensamos que por muchas veces que yo estoy aquí en la iglesia, que por eso yo me merezco el cielo, porque, wow, yo todos los días estoy aquí. ¿Ah? O haciendo buenas obras. ¿Qué dice Judas 4? Le digo 4 porque tiene una sola hoja, hermanos. No vayan a andar buscando capítulo 4. Tiene una sola hoja. ¿Qué dice? De ahora siendo destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Han entrado, ¿qué quiere decir? Están dentro del cristianismo, están dentro del pueblo de Dios, pero que con sus acciones niegan que Dios está vivo. ¿Por qué? Porque viven una manera incorrecta, hermano. Y sirven de tropiezo para muchos que quieren venir y otros que ya están aquí, pero que dice que entran encubiertos. No nos damos cuenta, están aquí entre nosotros o entre el pueblo de Dios. Vámonos hacia lo global, entre el pueblo de Dios. Y viven a su manera, que cabo estamos en la gracia, no estamos en la ley. Y dice que esa libertad la usan como un libertinaje, que hoy en día es lo que se está viendo mucho, y se ha corrompido el evangelio. ¿Por qué lo hacen, hermanos? Porque no conocen a nuestro Dios. Si lo conocieran, fuera otro su comportamiento. Amén, hermanos. Gracias, Señor, que nos dejó la palabra. Dice, ya que pensaban que el alma sobrevivía a la muerte del cuerpo, algunos estoicos creían que finalmente sería destruida con el universo, mientras que otros pensaban que al final sería resorbida por esa deidad. Los estoicos mantenían que para alcanzar la meta más elevada, la felicidad, el hombre debería utilizar la razón a fin de entender y conformarse que las leyes que gobiernan el universo
Por tanto, el llevar una vida virtuosa era ellos seguir la naturaleza, según su forma de pensar. ¿Qué es lo que están haciendo el día de hoy, hermanos? ¿Tú crees que eres hombre? Bueno, está bien, se te respeta, tú lo eres. ¿Tú crees que eres mujer? Está bien, eres mujer, se te respeta. Y así estaba, fíjese, no es nuevo esto que está sucediendo, hermanos. Dice el predicador, ¿verdad? Dice, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, y ellos pensaban que si para usted no es pecado, hágalo. No pasa nada. Que cabo polvo somos y al polvo vamos a volver. Le digo porque al final de este capítulo, un versículo antes dice, quiero que sepas que un día vas a ver a Dios cara a cara y que le vas a dar cuentas de tus actos. He escuchado a mucho cristiano decir, mira, yo con ser salvo aunque no me recompense, no más con que sea salvo, no más con que yo entre y se cierre la puerta y listo. ¿Cuántos ha escuchado eso? Pero se acuerda del talento que le dieron a aquel y que no lo trabajó. ¿Qué dice? No, pero como quiera, pues estaba en la iglesia y escuchaba, como quiera entró. No, dice la Biblia, hermanos, que fue, ahorita vamos a ver la cita, que fue echado a un lugar de tinieblas. Porque no trabajó con su vida, su salvación. No la trabajó, no dio fruto de lo que Dios depositó en cada uno de nosotros. Y dice que se le quitó lo que se le había dado y fue entregado a las tinieblas. Dice aquí, además pensaban que el destino regía los asuntos humanos y cuando los problemas aparecían abrumadores, cuando pensaban que ya no podían más, que el suicidio era la mejor salida, que cabo, no hay nada después de la muerte. Usted se puede quitar la vida y ahí se acaba el problema. Acabo con mi sufrimiento. Acababan con su situación. Que mucha gente por eso toma esa decisión. Porque dicen ya para acabar el sufrimiento. Ya para terminar con este problema. Y se quitan la vida. Ignorando. O muchas veces sí, pues ignorando o sabiendo que hay algo después de la muerte. Dígale al de su lado, hay algo después de la muerte. ¿Qué hay, hermano, después de la muerte? Hay un Dios que le va a juzgar y le va a decir si hay vida eterna o si hay muerte eterna. Hemos dicho esa frase, ¿verdad? La vida es un sueño y el morir es un despertar. Los epicúreos ni los estoicos creían en la resurrección que enseñaban los cristianos. De modo que cuando Pablo declaró las buenas nuevas relativas a Jesús y a la resurrección, le llamaron charlatán y decían que parecía un publicador de deidades extranjeras. O sea, si Cristo resucitó, hermanos, para irse a sentar a la diestra del Padre y dice que es primicias de la resurrección, obvio que todo ser humano que muera va a resucitar. La Biblia dice que aún el mar entregará a sus muertos, que aún aquellos que fueron incinerados con una molécula, con una célula de su cuerpo, va a volver a levantarse. Con una, no se necesitan muchas para saber de su ADN de usted, que tenemos millones en nuestro cuerpo. Pero con una, todos vamos a resucitar un día y el mismo credo católico lo dice. Creemos que ha de venir, que un día resucitará y que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en Jesucristo, su único Hijo, creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Creemos que un día va a resucitar y que de ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Aún el credo lo dice. Quiere decir que un día usted y yo nos vamos a levantar, mi hermano.
del polvo. Y que le tenemos que dar cuentas a ese Dios que nos creó, a ese Dios que envió a su Hijo a morir por usted y por mí, a decirle qué hiciste con la salvación, con lo que mi Hijo conquistó para ti. ¿Lo valoraste, lo cuidaste, lo produciste en tu vida o lo dejaste al último? Que muchos mueren instantáneamente. Muchos duermen, hermanos, y ya no despiertan. Mi abuelo durmió y ya no despertó. ¿Así? ¿Le gustaría hacer eso, hermano? Dormirse y ya no despertar. ¿O quiere una enfermedad para un proceso, para de purificación y arrepentimiento y limpiarse y ponerse a cuentas con Dios? Número 1, muchas personas no conocen a Dios. En este pasaje vemos la ocasión cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas. Su corazón enardecía, como todos sus ciudadanos estaban entregados allí en la idolatría. Así que se para ahí en ese ¿cómo se dice? Podium. Bueno, Areópago, ahí en esa plataforma, y empieza a hablar y les dice esto. Estos atenienses, dice, veo que son muy religiosos. ¿Sabe qué es religión? Una persona religiosa. Una persona religiosa. ¿Sabe qué es? ¿Quién es? Una persona que repite siempre lo mismo y ya no siente, hermano, nomás lo repite, pero no lo vive, no lo disfruta, nada más viene y cumple y listo y se va. Eso es una persona religiosa que solamente de labios lo hace, pero en su corazón sigue igual, en su comportamiento sigue igual, en su manera de ser sigue igual. Sabe que dice mucho cristiano, yo sé que estoy mal, pero, pues es que no puedo. Y sí, y vienen y siguen en lo mismo y se hace una costumbre de venir, escuchar, cantar, ofrendar y vámonos. Pero mi hermano, un día usted le va a dar la cara a Dios. Todos un día nos vamos a presentar y ya está muy cerca, mi hermano. No le hagamos honor al buen mexicano que al final yo me voy a agarrar ahí por mi culpa, por mi verdadera culpa y arrepentirme, y Torre de Marfil y ruega por nosotros, y Torre de Babel ruega por nosotros, y Estrella de David ruega por nosotros, porque no va a valer nada de eso. ¿Qué es lo que busca Dios de nosotros? Una adoración tanto adentro y afuera, mi hermano. En espíritu, alma y cuerpo, que los tres estén unidos en una adoración. ¿Cómo es que yo llego a conocer a Dios? Leyendo su palabra continuamente. Usted se enamora de ese Dios, mi hermano. Se enamora cada vez que usted lee y se goza, y a veces sufre con lo que mira ahí, y a veces se goza con lo que mira en la palabra de Dios, y a veces le da gracias a Dios porque dice, gracias porque ese Dios es mi Padre. Pero cuando lo conozco, cuando yo leo continuamente la palabra de Dios y la atesoro en mi corazón, indago y empiezo a preguntarle, Señor, pero mira, ¿por qué no les avisaste, Señor? Mira, si les hubieras dicho, a lo mejor no hubiera pasado esto. No se ha puesto así, a preguntarle a Dios de algún tema ahí, ¿por qué pasó esto? Dice que el Espíritu nos revelará esos secretos. Y nos lo revela y nos dice, hermanos. A veces le decía al Señor, si eres un Dios de amor, ¿por qué mandabas que maten a los pequeños? Ahora a los de pecho, todos, no dejen a nadie en vivo. O sea, pero si eres un Dios de amor, o sea, por amor a mi pueblo, por amor a mis hijos, yo lo defendía. Amén, hermano. Así que estos atenienses eran tan religiosos que adoraban a muchos dioses, tenían diferentes deidades y que se relacionaban con los casi todos los elementos de la tierra. Tenían al dios sol, al dios luna, las estrellas,
Ahí adoraban a las estrellas, a Júpiter, a Saturno. Se fijó que en una ocasión ahí en los Hechos le querían llamar al apóstol Pablo que él era Júpiter, que era el dios Júpiter. Y que el otro era el dios Saturno, porque ellos adoraban todo, mi hermano. Aún el pino, decían que era Zeus que se reencarnó y reverdeció. Y adoraban aún eso. Para ellos todo, la lluvia, había el Dios para la lluvia, había el Dios para la cosecha, había el Dios de la fertilidad, la diosa Diana era parte de ello. Y todo era Dios para ellos. Así que para que Dios no se enojara, también le pusieron un altar allí. Y muchos de nosotros adoramos tantas cosas, nos llenamos de tantas cosas, pero también le tenemos un cuadrito allí a nuestro Dios. Allí un lugarcito. Y adoraban a muchos dioses. Por si acaso se les había olvidado, pues allí estaba ese cuadrito para un Dios que ellos no conocieran. Así que allí aprovecha el apóstol Pablo para poder entrar y hacer conversación y poder hacer, vamos a decir así, un debate. Porque ellos no creían en la resurrección. Que usted muere y termina. Si yo le preguntara, ¿usted cree en la resurrección? Va a decir que sí, pero ¿por qué vive como si nunca se fuera a levantar de la tumba a presentarse delante de Dios? Sí cree. Que eso fue lo que le dijo el apóstol, Dios al pueblo de Israel, ahí por el profeta Isaías. Dices que crees, pero aquí adentro, no. De labios me honra. Dice Jeremías, hermanos. Busque ahí Jeremías 9. Este versículo nos lo deberíamos de aprender de memoria. ¿Cuántas personas hoy en día creen en Dios y tratan de adorarlo, pero realmente no lo conocen? Algunas cosas que debemos saber de Dios para adorarlo correctamente. Vamos a aprender algunas cosas. Jeremías 9, 23 y 24. Ahí Jeremías 9, 23 lo deberíamos de aprender de memoria. Está muy bonito estos textos. ¿Qué dice? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que me entiendas y que me conozcas. Pero muchos se alaban en que soy bien prosperado, soy prosperado, soy bendecido. Piensan que porque están porque están bien bendecidos económicamente, están bien con Dios. Otros piensan que porque saben bastante, están bien con Dios porque saben mucho. Otros que por su valentía, o sea, que se venga quien sea, yo aquí me les enfrento y les gano. Y creen que eso es lo que decían estas gentes, que todos tenemos un Dios adentro. Estas gentes filósofas dicen, y muchos lo creen ahora, que tenemos 3 ojos. Y que aquí hay un ojo, aquí, que nosotros tenemos un ojo aquí. Y que de aquí se derivan muchas cosas y nosotros podemos ser muy poderosos. Pero pues yo me veo en el espejo, hermanos, y gloria a Dios, yo nada más me veo 2 ojos. Yo no me veo 3. Pero por eso está ahí los Illuminatis, que por eso ponen el ojo, porque dicen que tenemos un tercer ojo aquí en el intelecto. ¿Lo ha visto en YouTube? Sí, allá en Estados Unidos platiqué con un cristiano, hermanos, y cree en eso, dice que sí, aquí está, que aquí lo tenemos y que es el intelecto y que por eso hacemos grandes cosas que no nos imaginamos, pero que aquí lo hacemos. Y dicen, esta gente decía que tenemos un Dios adentro. Y lo creían, hermanos, y créanme, me sorprendí que un cristiano crea en esas filosofías y se siente súper poderoso porque él tiene un tercer ojo.
que por eso hacen los Minions, con un ojo, que son los Illuminatis. Entonces un ojo que todo lo ve. Y piensan, hermanos, que por su valentía y por su sabiduría y por su que son bien prosperados, están bien con Dios. Y siguen adorando a Dios, pero siguen con su mala conducta, que ahorita vamos a llegar. ¿De qué está hablando, hermana? ¿De qué está hablando esa mala conducta? Pero aquí dice, quiero que me conozcas, dice Dios. Conóceme, platica conmigo, acércate conmigo, lee mi palabra, escudriñala, te vas a enamorar de mí si la lees. Pero no queremos ni siquiera preguntar, hermano, porque sabemos la respuesta de Dios. El hombre puede tener muchas cosas en las cuales alabarse. Puede jactarse de su gran sabiduría o de su increíble valentía o de sus riquezas. Pero el profeta dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alábese en esto el que hubiese de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El deseo de nuestro Señor es que le conozcamos y le entendamos, y si estudiamos la Biblia, hermanos, podemos llegar a conocerle. Existe un solo Dios. ¿Cuánto lo creemos? Existe un solo Dios, hermanos. Así que ahí en Hechos, del versículo 24 y 25, del que estamos leyendo, ahí Pablo les empieza a decir, hay un solo Dios. No hay por qué adorar tantos dioses, hay un solo Dios. Y les dice, ¿quién es ese Dios? Tú adoras al sol, a la luna, a las estrellas. Pues el Dios al que yo te vengo a hablar, Él creó todo lo que tú adoras. Él lo creó, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjese bien. Dice, no lo limites a que nada más está aquí en el templo. Nuestro Dios al cual servimos no solamente está aquí, hermano, porque nomás aquí muchas veces, no estoy diciendo aquí, en el pueblo cristiano, muchos creen que nomás en la iglesia es para ser cristianos, pero que allá afuera pueden hacer otras personas. Pueden agredir a su esposa, pueden agredir a su esposo, pueden pelear con los vecinos como paganos, hermano. Una cosa es ir a hablar, ¿verdad? Y vamos a ponernos de acuerdo, pero pelearse al grado de que parezca alguien que no tiene a Cristo. Porque piensan que nomás aquí está Dios. Y eso era lo que creían, que nada más allí en ese templo, nada más allí se podía adorar a Dios. Pero el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren que ustedes, antes Dios moraba en el tabernáculo, hermanos. Pero ese templo lo destruyeron una y otra vez. Así que dijo Jesús, ustedes van a destruir el templo, pero en 3 días lo he de levantar. Y cuando Él resucitó, hizo un nuevo templo, pero ahora con piedras vivas. Y dice el apóstol Pedro, ustedes son esas piedras vivas. Ustedes construyen ese templo. Y cada uno de ustedes es parte de ese templo. Y en cada uno de ustedes está el Espíritu Santo. No solamente está aquí, sino que tú te vas a tu casa y Dios allí todo lo ve y todo lo escucha y todo lo mira tu conducta. Tú vas a la escuela, vas al trabajo y los ojos de Dios están puestos en ti. Tú estás ahí en tu computadora donde nadie te ve, pero Dios está viendo todo lo que tú estás observando, todo lo que estás buscando. Tú estás ahí chateando y Dios está viendo todo lo que tú estás escribiendo. Y un día de todo tú darás cuentas. Si tú te escondiste ahí para ver pornografía en tu computadora, ahí donde te metiste al baño y porque ahora está en el celular,
Te metes al baño, que acabo ahí nadie te ve. Pero Pablo dijo, les doy un secreto. Está en ustedes. Y Él todo lo escudriña y todo lo mira. Y pensaban que con solo venir al templo y adorarle y hacerle su litúrgica ahí, su culto, su rito, y ya con eso ellos estaban bien con los dioses, de tal manera que los dioses los bendecían. Por eso eran bien inteligentes y bien sabios. Dice Deuteronomio, hermanos, 4:35 y versículo 39. A ti, le dice el pueblo de Israel, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro Dios. A ti te digo que hay un solo Dios. A Él solo vas a honrar y a Él solo vas a glorificar. Pero ¿cuál Dios? Un Dios que está vivo, mi hermano. Un Dios que lo mira, dice, los ojos de Dios están sobre los rectos de corazón. Atiende al humilde. Está al cuidado de sus hijos. Y tenemos ese Dios vivo. Dice, muchas personas hoy en día viven engañadas en falsas religiones, adorando falsos dioses y practicando falsas doctrinas. Otros creen que adoran al único Dios verdadero, pero solo de dientes hacia afuera. Busque Mateo 15, versículos 7 al 9. Ya que practican con fidelidad sus liturgias, pero su corazón está lejos de Él, tal y como lo dijo Jesús a los fariseos, porque los fariseos eran los que enseñaban. Fíjese, enseñaban la ley, pero no conocían a ese Dios. Adoraban a Dios, pero no lo conocían. Mismo Jesús dijo, hagan lo que los fariseos les dicen. Dice, hagan los mandamientos que les enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué dice Mateo 15, del 7 al 9? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué es hipócrita, hermano? Doble cara. A veces oímos al pastor decir, o hay un dicho que se dice, en la iglesia muy santitos y afuera bien diablitos. De esos no hay aquí, hermano. Esos estaban allá en Atenas, allá en los tiempos de Jesús. Aquí no. ¿Ah? Así que dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías. ¿Cuándo? Cuando usted nomás viene, hace lo que sabe hacer y se va y sigue comportándose como si nunca fuera a presentarse delante de Dios. Se han hecho un Dios imaginario, se han inventado un Dios. ¿Qué es? Que cuando yo esté enfermo, Él me va a sanar. Y le cito Biblia. Que cuando yo esté en una necesidad, Él me va a responder, porque es Dios. Y aquí dice, Señor, clama el justo y Jehová lo oye. Tú dices, Padre, pide y recibirás. Y sacamos textos de contexto. Porque ahí donde dice pide y recibirás, arriba dice, si guardas mis mandamientos y los pones por obra, pide y se te dará. Sacamos textos de contextos y hacemos un falso Dios imaginario. Y creemos que estamos adorando a nuestro verdadero Dios. Y que estamos adorando a ese Jesús que un día va a venir en las nubes y que me va a llevar al cielo. Porque me hice ese Dios que no me mira allá afuera, que no me mira en la casa, que no me mira en el trabajo, que no me mira cuando estoy ahí en el baño, en el chat, que Él no me mira, pero que Él está ahí presto para cuando yo lo necesite, Él me tiene que responder porque es Dios y no es hijo para que mienta.
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo va a cumplir. Mucho hijo, mucho creyente, así está adorando a ese Dios. Y eso fue lo que vio el apóstol Pablo y se molestó al ver que adoraban a un Dios, pero era algo repetitivo. Se había hecho una costumbre de adorar a ese Dios, creyendo que era un Dios vivo, pero en realidad era un Dios inventado. Aquí nos imaginamos un Dios que está ahí. Fíjese, hermano, no lo tendremos en estampillas, pero decimos, no, yo tengo un Dios que todo lo puede, y yo le pido y Él me bendice y Él me da, y ando como si no conociese a Dios. Y ahora hay tanto creyente así. Al momento, busque ahí Deuteronomio 6, al momento de reconocer a Dios, debemos de estar dispuestos a aceptar que solo Él merece toda la gloria y honra, que no comparte su gloria con nadie, y debemos amarlo en todo nuestro corazón y transmitir, óigalo bien, transmitir esta fe a toda nuestra descendencia, para que ellos también lo conozcan. Mi fe yo la tengo que transmitir y enseñar a mis hijos, hermano. Pero si yo estoy viviendo un evangelio equivocado, eso están aprendiendo mis hijos. ¿Cuántos saben que los hijos son prestados? ¿Quién se los prestó, hermanos? ¿Y lo prestado es de usted o se devuelve? Y si usted le enseña a su hijo un camino que no es el cristianismo y su hijo muere y va al infierno, ¿qué cuentas le va a dar a Dios de lo que le prestó? Porque se lo prestó. Y decimos, ¿verdad? Cuando se presta algo, tiene la vez de vuelta. Hay que regresárselos a quien nos lo prestó. Hacer hijos para el reino. Dice, tienes que transmitir tu fe a tus hijos. Pero si mi hijo ve que yo tengo un cristianismo mediocre, a medias tintas, así va a crecer el niño. Y ese hijo se lo va a enseñar a sus hijos. Y ya la cuarta generación, ya ni para qué, hermanos, ya los va a ver adorando ídolos. Porque ya así se enseñó, se fue torcido. Se fueron mal. Dígale al de su lado, lee la escritura para que no te engañen. ¿Qué dice Deuteronomio 6, del 4 al 9? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. En los judíos, si usted ve sus mantos, tienen tiritas y todas esas tiritas tienen historia. Y si usted ve, tienen letras aquí, porque ellos escriben aquí las leyes de Dios y también las escriben aquí en sus piedritas. De ahí sacaron los dichosos rosarios, ¿verdad? Pero es para recordarles la ley. Las vas a escribir. Hay unas pulseritas, ¿verdad?, que dicen que son para ir a evangelizar. Y con los colores usted evangeliza. El negro es pecado. Dice, así estábamos al principio, era pecado, negro y rojo. Vino Jesucristo y murió en la cruz del Calvario por ti, derramó su sangre por ti. El celeste te ha prometido llevarte. Y usted evangeliza con la pulserita. ¿Se las vas a enseñar a quién, hermanos? No le oigo. ¿A quién? A sus hijos, mi hermano. Pero si usted no se las enseña, es porque usted no cree que hay un infierno. Porque si lo creyera, mi hermano,
lo enseñara. Y no de estarles ahí coscorrón y aprendas el texto. Con mi vida, con mis acciones, cómo me comporto con la mamá, con la esposa, con el esposo, cómo me comporto con los hijos, con los vecinos, con los del trabajo. Amén, mi hermano. ¿Adora al Dios que conoce o adora a un Dios que ni siquiera conoce? Número 2, ese Dios al cual estamos conociendo es un Dios que aborrece al pecado, hermano. Y que nos conduce al infierno, el pecado nos conduce al infierno. Dice Salmo, busque Salmo, hermano. Este Salmo está bonito. Salmo 5, versículos del 4 al 6. Usted ha escuchado la frase que se dice, hermano, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Es que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Déjeme decirte que este Salmo le dice que no. Dios no ama al pecador. Dios lo va a mandar al infierno, al pecador, si no se arrepiente. Amén. ¿Qué dice? Del 4 al 6, 5 del 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Se fija que no ama al pecador? ¿Y no lo tiene delante de su presencia? Pero muchas veces se dice, ¿verdad? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Aquí dice, no, aborrece a todos los que hacen mal. Se lo voy a leer en la versión Biblia para Todos. Dice, Dios mío, a ti no te agrada el mal. No permites que los perversos estén cerca de ti. No aceptas a quienes no te obedecen. Fíjese bien, no aceptas a quienes no te obedecen. Rechazas a los que hacen el mal. Los mentirosos están perdidos. El Señor detesta a los violentos y a la gente que planea hacerle mal a los demás. Ese es su Dios. Ese es Dios, hermano. Aborrece el pecado. Por eso cuando a nuestro Señor Jesucristo lo vio lleno de nuestro pecado, Dios le dio la espalda, hermanos, porque no puede estar delante de Dios el pecado, no puede. No puede una persona que vive en desobediencia decir que está en la presencia de Dios y aquí estoy postrado ante tu presencia, le está adorando pero no le conoce, porque la Biblia dice que no está delante de su presencia si no se ha arrepentido. ¿Qué es arrepentirse? Dejar de hacer, hermano, lo que está incorrecto, lo que está mal. Arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de actitud. Si yo estoy arrepentido, obvio que yo voy a cambiar. No puedo seguir igual. Dios realmente puede amar a alguien que con Dios dice, pero ¿será que Dios realmente puede amar a alguien que constantemente persevera en el pecado sin ningún arrepentimiento? Mi hermano, duran un mes o 2 meses sin venir y luego vienen aquí como si nada, ni siquiera le piden perdón a Dios por haberse alejado tanto tiempo, ni siquiera le piden perdón a Dios porque no te adoré en 2 meses, no oré, mi Dios, pues no piden perdón, nada más vienen y siguen adorando a Dios y se van y listo. ¿Por qué no hay un cambio? Porque no se arrepienten, no creen que están mal. Y creen que Dios no va a condenar eso. Adoran a un Dios que no conocen. Porque si lo conociéramos, hermanos, nos arrepentiríamos cada vez que actuamos mal. Cada vez que hacemos algo incorrecto. Porque el Espíritu nos redarguye. ¿O no, hermano? Ya que cuando se queda en casa sin hacer nada, nomás porque le plació no venir, se siente a gusto, hermano.
No, a veces decimos, chinelos, me hubiera ido. Total, ni hice lo que iba a hacer, ni avancé, y me quedé. Me quedé para dormir un rato, ni me dormí. Estaba tan emocionado ahí. La movie, dicen la movie. Ni me dormí. Y vienen aquí, hermanos, y no se arrepienten. Si reconociéramos que hacemos mal, hermanos, cambiaríamos. Si supiéramos que está mal, cambiaríamos. Diéramos ese frutos de arrepentimiento. Dice aquí, pero tú no eres un Dios que se complace de la maldad. El malo no habitará junto a ti, está diciendo este salmista. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, o sea, a todos los que andan en pecado o siguen en el pecado. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará. Al que habla mentira. Usted aquí no podrá hablar mentira, hermano. Aquí no. Pero ¿qué tal a su esposa o a su esposo o a su jefe? A su compañero de trabajo. Y los mentirosos, hermano. Pero usted no cree. Usted, ¿cuándo vamos con Cristo? Amén. Otra de las cosas que de 1 Corintios 6, hermanos. Otra de las cosas que debemos saber es que si vivimos en pecado, jamás agradaremos al Señor. En muchos pasajes se nos enseña que aquellos que practican el pecado jamás, hermano, jamás alcanzarán la vida eterna. ¿Qué dice 1 Corintios 6, del 9 al 11? Mire que el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia cristiana, a los de Corinto, a aquella iglesia que estaba llena de dones, aquella iglesia que alababan a Dios, pero que pensaron que Dios no los miraba, que ellos podían seguir viviendo en su pecado y alabando a Dios y que Dios estaba contento. ¿Qué dice el versículo 9? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ya eres salvo, tú ya no puedes seguir practicando esto una vez que tú ya eres salvo. No puedes seguir viviendo en pecado. ¿Cómo es que ahora, mi hermano, los jóvenes tienen sus relaciones sexuales, salen embarazados, hablando ya de cristianos? Y no, pues vamos a casarnos y listo, pero no se arrepienten, no le piden perdón a Dios por lo que hicieron, sino que creen que con casarse listo, ya, se borró. Pero no hay un arrepentimiento aquí. ¿Por qué? Porque muchos ya no vuelven a la iglesia. Quiere decir que no hubo un arrepentimiento. Porque eso es lo que se vive hoy aún en los jóvenes cristianos. ¿Qué otro es fornicación? Hoy la moda, vivir en unión libre. Y vienen y adoran a Dios y glorifican y están en la iglesia, pero están en unión libre. Conocerán a Dios verdaderamente. Adorarán a ese Dios vivo. No, están adorando a un Dios que no conocen, un Dios que creen, decía nuestra hermana Josefina, un Dios pasalón. Que no importa al Dios lo que ve lo de afuera. No, perdón, Dios lo que ve lo de adentro, el corazón. Y hoy mucho creyente vive en unión libre. ¿Por qué? Porque piensan que así se está bien. Eso es fornicación, mi hermano. Adúlteros. Se lo voy a leer en otra versión, en la versión actual. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios.
Me refiero, fíjese bien, ¿quiénes son los que hacen lo malo? Hablando de creyentes, porque Pablo le está hablando a la iglesia cristiana. No participarán en el reino de Dios. ¿Quiénes? Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio. ¿Quiénes son infieles en el matrimonio? Dijo nuestro Señor Jesús, si tú miras una mujer y la desnudas con la mirada y empiezas a fantasear con esa mujer, tú ya adulteraste. Porque ya hasta te imaginaste todo. Tú estás adulterando. Tú no puedes estar en el cielo cuando Cristo venga. Tú no puedes entrar al reino de los cielos. Pero no lo creemos. Si lo creyéramos, otra sería nuestra conducta. A los afeminados, aquellos que dicen que son mujeres pero son hombres. A los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, que dicen, yo soy macho, pero yo le doy por los dos lados. Eso. A los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen. A los borrachos, a los que hablan mal de los demás. De eso no hay aquí, hermanos. Y a los tramposos, ninguno de ellos participará en el reino de Dios. Y dice el apóstol Pablo, y algunos de ustedes eran así. Óigalo bien, eran así. Pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de Dios que está en nosotros. Todo esto es posible, como yo me pude apartar de todos esos pecados, no porque yo sea muy fuerte, sino porque el Espíritu me dio ese valor para hacerlo. Porque yo sentí el perdón de Dios y Dios me hizo nuevas todas las cosas. Hemos escuchado el testimonio del pastor que dice que él iba caminando y decía, ya no voy a fumar, ya no voy a maldecir, ya no voy a mentir. O sea, iba, como quien dice, ya iba sacando todo lo que ya no iba a hacer. Y empezó de nuevo. Es el apóstol Pablo. Cuando tú viniste a Cristo se te perdonó todo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Todo, hermano, lo que hayamos sido, lo que hayamos hecho, todo se perdonó. Pero dice, ¿cómo es que ahora sigues en Cristo y sigues pecando? Sigues cometiendo los mismos pecados. El apóstol Pablo quería que los de Corintios estuvieran claros en el hecho de que no podían adorar a Dios y vivir en los pecados que el mundo practica. Pero él les decía, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ellos se encontraban limpios de todos sus pecados gracias a la obra salvadora de Cristo. Y esto nos lleva a lo tercero, hermanos, que debemos de saber. Es allí Hechos 17 del 27 al 30, dice, más tarde cuando lo llevaron al Areópago, allí a ese lugar donde estaba discutiendo el apóstol Pablo, dice, diciéndoles, porque por el Dios tenemos vida y nos movemos y existimos, aún como ciertos poetas de entre ustedes que han dicho, porque también somos linajes de él. O sea, decían, todos somos creación de Dios, todos. Dicen, no, está bien que de Adán todos vinimos. ¿Sabía usted que a usted le pueden ¿cómo se dice aquí? ¿Transferirse dice? No, cuando te pasan sangre, ¿cómo se dice? Transfusión. De un africano y no pasa nada, usted lo puede recibir, si es de su mismo tipo. De un chino, ¿de quién más? De un coreano, un japonés, usted puede recibir, dice, todos, es la línea, todos es la línea de vida. Pero unos son creación y otros son hijos. Pero ella decía todos. Por eso les va a hablar del linaje. Dice, fíjese bien, ¿por qué les estaba diciendo esto? Dice, para que busquen a Dios. Versículo 27 de Hechos 17. Si en alguna manera palpando puedan hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué, hermanos? Es si usted quiere. Dice, te mando que te arrepientas. Si crees que yo soy como esos dioses de oro y de plata que no oyen, que no miran, que no palpan, que no caminan, te equivocas. Yo no soy como esos dioses. Yo soy diferente y quiero que te arrepientas. Quiero que cambies de parecer, quiero que cambies de conducta, quiero que me adores en espíritu y en verdad. Quiero ver frutos de arrepentimiento en tu vida, quiero verte transformado, quiero verte cambiado, quiero que mi hijo se refleje en todo lo que tú haces. Te lo mando. Y cuando el jefe manda, hermanos, ¿qué pasa? Hay que obedecerle, dice, le manda capitán, no gobierna marinero. ¿Por qué le está diciendo eso, mi hermano? Porque les está diciendo, porque un día todos se van a presentar delante de Dios. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Arrepiéntete, lávate en la sangre de Jesucristo. Empieza de nuevo, hoy que es el día, hoy que estás escuchando esta palabra, empiezas, decimos nosotros, haz nuevos votos. Empiézale nuevamente. Dice allí Hechos 4:12, Pablo nos los dice de la siguiente manera, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También el apóstol Pedro lo dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice que no está lejos, hermanos, que Dios está cerca, que usted puede venir a través de Jesucristo y puede arrepentirse, puede empezar de nuevo. Hoy es el día que usted lo puede lograr. Hoy Dios nos está dando esa oportunidad. Dice, ven y ponte a cuentas, arrepiéntete de esa conducta que repites cada cierto tiempo, lo repites. Ven y empieza de nuevo. Dice, no está lejos, está cerca. Ven y empieza de nuevo. No importa, dice, no importa cuánto deseemos acercarnos a Dios, sino que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo referente a Dios es que nadie puede venir a Él, hermanos, si no es por medio de Jesucristo. Dice primera de Juan 5:12, y Juan dice, el que tiene al Hijo, más el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que en esta conclusión dice, hoy en día hay millones de personas que no conocen a Dios, e incluso aún en medio de aquellos países que se llaman a sí mismos cristianos, hay personas que sí, que dicen adorarlo, pero no le conocen, como los de Atenas que adoraban, pero no le conocían. ¿Por qué el apóstol Pablo les estaba diciendo todo esto? Léame el versículo de ahí de Hechos 17, el versículo 31, y con eso terminamos. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un día, así como Jesucristo se levantó de los muertos y está a mi derecha, está delante de mí, un día tú también te vas a levantar y te vas a presentar delante de mí. Un día nos vamos a ver las caras. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo allá 2:15, haz todo lo posible, se lo estoy leyendo en la versión actual, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios,
Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Procura presentarte aprobado delante de Dios. Ojalá, hermanos, si este mensaje nos sirva para si algo estamos haciendo incorrecto, dice, ven, cambia de actitud, ven a Jesucristo. Él te va a perdonar y Él te va a limpiar si te arrepientes de todo tu corazón y te va a dar una nueva oportunidad. Dios no está tan lejos, Dios está cerca. Y hoy, si tú le llamas y vienes a Él, Él puede acercarse a ti y puede perdonarte, puede limpiarte y empezar de nuevo. Hoy que tenemos todavía tiempo, amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, porque tú quieres que todos un día estemos contigo. Tú quieres que si alguien, Señor mío, está haciendo algo incorrecto, que el Espíritu ha redargüido y nos ha hecho sentir que estamos mal, oh Dios. Padre, tú nos dices, Señor mío, que nos pongamos a cuentas en esta tarde, que quitemos todo aquello que estamos haciendo incorrecto y que, Señor mío, hagamos lo correcto. Hagamos lo posible por estar aprobados delante de ti. Que atesoremos tu palabra. Que esté en nuestros corazones el deseo de ponerlo en práctica y de ser esos hijos que tú anhelas ver en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu reine en todo nuestro ser. Que seamos transformados. Que seamos, Señor, que vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, transformados, cambiados, para que tu nombre sea glorificado, para que tú recibas toda honra y toda gloria. Padre, te damos gracias, mi Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Les pido, ¿verdad?